Buenos días, tardes o noches. El día de hoy retomaremos la materia de mecánica de suelos con el tema relaciones volumétricas y gravimétricas, y ahora haremos unos cuantos ejercicios para poder ver cómo se aplican las relaciones fundamentales que hemos visto en los temas anteriores. Ahora empecemos con el primer ejercicio, que dice así: una muestra saturada pesa 1526 gramos. Después de secada al horno, su peso es de 1053 gramos y su peso específico relativo de los sólidos vale 2.70. Hay que calcular su relación de vacíos, su porosidad, contenido de agua, peso específico de la muestra y peso específico seco o gamma D. Entonces, primero dice que es una muestra saturada. Al hablar de una muestra saturada, debemos entender que va a ser una muestra con 0% de aire. Entonces solo tendremos el peso del agua y el peso del suelo, y por consiguiente los volúmenes de agua y volumen de suelo. Sabemos que la suma de estos va a ser 1526, o ese va a ser el peso de nuestra muestra. Y que después de secado al horno, o sea que el peso del suelo, porque ya no va a tener agua al secarlo, es de 1053. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestro peso específico del suelo. Si sabemos que el peso específico relativo de los sólidos va a ser de peso de los sólidos entre el peso del agua. Entonces tenemos que estés despejando de los sólidos es igual a el peso específico relativo de los sólidos por peso específico del agua. Esto ya sabemos que el peso específico del agua es igual a 1. Entonces tendremos el mismo 2.70. Posterior a eso, podemos sacar el volumen de los sólidos, simplemente despejando de nuestro peso específico. Entonces tendremos que nuestro peso de los sólidos sobre nuestro peso específico de los sólidos va a ser igual a nuestro volumen. Aquí tenemos que es 1053 sobre peso específico, que es 2.70. Estos son gramos y estos son gramos por centímetro cúbico. De aquí nos va a quedar que son 390 centímetros cúbicos. Ahora el siguiente paso pues es la relación de vacíos. Sabemos que la relación de vacíos es igual a volumen de vacíos entre volumen del suelo. Y sabemos que nuestro volumen de vacíos es igual al volumen de aire más el volumen de agua sobre el volumen del suelo.
quedamos que como está saturado es 0. Y el volumen de agua lo podemos sacar con nuestra relación de peso específico del agua, que vamos a tener peso de volumen, y ya sabemos que el peso específico del agua va a ser 1. Esto va a ser igual, bueno, aquí podemos despejar que el volumen del agua es igual al peso del agua sobre 1. Y sabemos que el peso del agua es igual al peso de la muestra menos el peso del suelo. Entonces aquí tendremos que esto va a ser igual a 1526 menos 1053. De aquí tendremos que es igual a 473. Son centímetros cúbicos. Entonces 473 sobre 390 son centímetros cúbicos. Queda en dimensional y nos da 1.21. Ahora sacamos la porosidad. Ya tenemos la relación vacíos, seguimos con la porosidad. Y esta va a ser igual a el volumen de vacíos entre el volumen de la muestra. Bueno, y esto es por 100, falta por 100. Y volumen de vacíos entonces va a ser igual a 473 sobre volumen de la muestra, que es igual al volumen del agua más volumen del suelo. Esto va a ser igual, sabemos que todos son centímetros cúbicos, todos se van a eliminar. 473 sobre 390 y 473. Y haciendo la cuenta tendremos que, bueno, y esto todo por 100. Tendremos que nuestra porosidad es de 55%. Ahora nuestro contenido de agua expresado por omega, que es igual a el peso del agua sobre el peso del suelo, y esto también por 100. Entonces tenemos el peso del agua, que es 473. Son gramos, con gramos se van a eliminar. El peso del suelo, que es de 1053. Esto por 100 nos da 44.92%. Y por último, los pesos específicos de la muestra, que va a ser igual a peso de la muestra entre volumen de la muestra (1526) son gramos sobre 390 más 473, que son centímetros cúbicos. Entonces ponemos al final.
Bueno, para que no ocupar espacio, ahorita ponemos hasta el final. Entonces tenemos 1526 sobre 863 1,77, como tenemos gramos entre centímetros cúbicos. Y por último, peso específico seco, que tenemos que es el peso del suelo entre el volumen de la muestra, y esto es 1053 sobre 863. Ya sabemos que son gramos, son centímetros cúbicos, va a quedar gramos por centímetro cúbico, da 1.22 gramos por centímetro cúbico. Y con esto pues ya tenemos todos los resultados que nos pide el problema. Y solo como resumen, pues ponemos los resultados. La relación de vacío nos dio de 1.21. Nuestra porosidad nos dio de 55%. Nuestro contenido de agua nos dio de 44.92. El peso específico de la muestra nos dio de 1.77, 16 gramos por centímetro cúbico. Y el peso específico seco nos dio de 1.22, igual gramos por centímetro cúbico. Ahora, en este ejercicio nos dice que un suelo parcialmente saturado se conoce la relación de vacíos, que es 0.6, el peso relativo de los sólidos, que es 2.75, el grado de saturación, que es 70%, encontrar el contenido de agua, el peso específico seco y el peso de la muestra. Y hay que tomar en cuenta que, a diferencia del ejercicio anterior, aquí dice que es un suelo parcialmente saturado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que ahora sí tenemos contenido de aire, es decir, tendremos las tres fases del suelo. O sea que tendremos un volumen de aire, volumen de agua y volumen de suelo. Y pues pesos tanto de agua como de suelo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aprovechar la relación de vacíos, que dice que es de 0.6, y este es igual a el volumen de agua más el volumen de aire sobre el volumen de suelos. Como podemos ver en el ejercicio, también nos dan parámetros que son relaciones, es decir, como todas son relaciones, podemos a algunos de estos valores ponerles el valor de 1 y los otros dos se afectarán con respecto a las relaciones que tenemos aquí. Entonces aquí vamos a poner que el volumen de sólidos va a ser 1
Entonces le vamos a dar valor de 1. Y entonces tendremos que el 0.6 va a ser igual a volumen de agua más volumen de aire. Después de nuestro grado de absorción, tenemos que aquí también es volumen de agua y es entre volumen de vacíos, que ya lo vemos ahí arriba. Bueno, y esto es por 100. Y tenemos que es igual a 70. Y sabemos que volumen de agua sobre volumen de agua más volumen de aire. De acá arriba podemos despejar alguno de los dos. En este caso despejemos el volumen de agua, que es igual 0.6 menos el volumen de aire. Y en esta otra podemos sustituirlo. Entonces, bueno, aquí vamos ya dividir entre el 100, que nos quede en 0.7. Y esto va a ser igual a, quedamos que el volumen de agua es 0.6 menos volumen de aire. Y también reemplazando en la parte de abajo el volumen de agua, tendremos 0.6 menos volumen de aire más volumen de aire. Entonces con este se van. Y nos va a quedar 0.6 menos volumen de aire sobre 0.6 y esto es igual a 0.7. Ahora hay que despejar el volumen de aire. Hacerlo de este lado. El 0.6 que está dividiendo, pues está multiplicando. 0.7 y aquí quedaría entonces el 0.6 menos volumen de aire. De aquí tenemos que es 0.42 menos el 0.6. Dale más para acá para que no se pierda. Igual a menos volumen de aire. Y de aquí pues ya tenemos ahora sí, ya como les decía, que quede todo positivo. 0.18 son centímetros cúbicos. Vamos a bajarle un poco para seguir escribiendo. Ahora podemos obtener el volumen de agua, que ya sabemos que es el 0.6 menos el volumen de aire, que es 0.18. Ya sabemos que esto va a terminar en centímetros cúbicos. Entonces el 0.42 centímetros cúbicos. Entonces ahora podemos sacar el volumen de la muestra, que es igual a la suma del volumen de suelo más el volumen de aire más el volumen de agua. Y esto es igual al 1 del volumen del suelo más el volumen de aire, que era 0.18 más el 0.42, que es el volumen de agua. Entonces son centímetros cúbicos. Esto nos va a dar igual a 1.60. Ya sabemos que son centímetros cúbicos. Ahora pues vamos a sacar el peso del agua con respecto a su peso específico.
Sabemos que es igual a peso entre volumen de agua. De esto tenemos que el peso es igual a volumen de agua por peso específico. Y entonces esto nos va a quedar igual a 0.42, pero en este caso, como se multiplica por gramos por centímetro cúbico, nos queda gramos. Para el peso específico del suelo, que nos va a servir, tenemos el peso relativo de los sólidos, que es igual al peso específico del suelo entre el peso específico del agua. Y pues de aquí sabemos que el peso específico del suelo va a ser igual a el relativo por el del agua, y esto va a terminar siendo 2.75. Vemos que es gramos por centímetro cúbico. Ahora, con el peso específico, nosotros podemos sacar el peso del suelo. Y de aquí tenemos que el peso del suelo es igual al peso específico, que aquí nos del agua es del suelo, por el volumen del suelo. Tenemos entonces que esto es igual a 2.75 que multiplica 1, y entonces el peso del suelo va a quedar a 2.75. Como estos son gramos por centímetro cúbico, este es centímetros cúbicos, centímetros cúbicos se eliminan y nos van a quedar los gramos nada más. Ahora, para sacar nuestro contenido de agua, usamos la fórmula de peso del agua sobre peso del suelo, y esta por 100. Entonces esto es igual a 0.42 sobre 2.75. Todo esto por 100. Aquí falta un 0. Nos queda 15.27. Pues esto es por ciento. Y por último, el peso específico seco o gamma D es igual a peso del suelo sobre volumen de la muestra, que es igual a 2.75 gramos sobre 1.60 centímetros cúbicos, que tenemos que es igual a 1.72, son gramos por centímetro cúbico. Y el peso específico de la muestra va a ser igual a peso de la muestra entre el volumen de la muestra. El peso de la muestra sabemos que es el peso de la parte sólida más el de el agua, todo esto entre su volumen, que es la suma de los volúmenes, que lo sacamos. Bueno, aquí centímetros son gramos lo de arriba. Y de esto tenemos que es 1.98 gramos por centímetro cúbico. Y en resumen, los resultados entonces son contenido de agua de
15.27%. Peso específico seco de 1.72. Y el peso específico de la muestra, que es igual a 1.98. Y con esto concluimos este ejercicio. Ahora pasemos al último ejercicio, que dice: el volumen de una muestra regular de suelo parcialmente saturado se ha determinado cubriendo la muestra con cera y pesándola al aire y bajo el agua. Se conocen los siguientes valores: el peso total de la muestra al aire, que son de 180.6 gramos, el contenido de agua de la muestra, que es de 13.6%, el peso de la muestra envuelta en cera pesada en el aire, que es de 199.3 gramos, el peso de la muestra envuelta en cera y sumergida, que es de 78.3 gramos, el peso específico relativo de los sólidos del suelo, que es de 2.71, y el peso específico relativo de la cera, que es de 0.92. Hay que encontrar todos los pesos y volúmenes de la muestra. Entonces lo primero que hay que encontrar es el peso de la cera, que va a ser igual a el peso de la muestra envuelta en cera, que es 199.3, ya sabemos que son gramos, menos el peso total de la muestra al aire, que son 180.6. Y de esto tenemos que nos da como resultado 18.7. Estos son gramos. Y ahora del peso específico de la cera podemos despejar el volumen de la cera. Entonces tenemos que es peso entre volumen. Despejando tenemos que el volumen de la cera va a ser igual al peso de la cera entre el peso específico de la misma. Y de aquí tenemos que es 18.7. Esos son gramos entre el 0.92, que como es un peso específico son gramos por centímetro cúbico. Entonces este centímetro cúbico nos va a quedar arriba. Haciendo cuentas tendremos que el volumen es de 20.32 centímetros cúbicos. Y los gramos, como estaban multiplicando o dividiendo, se eliminaron. Vamos a utilizar nuestro peso relativo de los sólidos. Que de aquí tenemos que es el peso específico del suelo entre el peso específico del agua. Entonces nuestro peso específico del suelo va a ser igual a de los sólidos por el del agua, que como sabemos que es 1, se nos queda igual, 0.71. Y bueno, gramos por centímetros cúbicos. Ahora sacaremos nuestro peso sumergido para utilizarlo para obtener el volumen de la muestra. Para esto utilizaremos el principio de Arquímedes. Escribimos aquí para que lo tomen en cuenta: Arquímedes. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? Bueno, cuando pesamos en un recipiente cualquiera bajo el agua una muestra o algún sólido, nos va a dar un peso menor al que da al aire. ¿Por qué?
porque el agua ejerce un empuje igual al volumen desplazado de el sólido. Es decir, este empuje es igual a este volumen. O sea que este peso o este empuje es igual al volumen de la muestra. Y este va a ser nuestro peso original, o este es el peso que tenemos originalmente al aire. Entonces, para sacar el volumen, tenemos que sacar nuestro peso al aire y restarle el peso que nos va aquí abajo. Porque la diferencia de eso sería el peso o el empuje que tiene el agua en nuestra muestra. Y esto pues ya dijimos que sería igual al volumen. Entonces vamos a hacerlo. Y tendremos que nuestro volumen de la muestra con cera, porque recordemos que tiene cera, va a ser igual a el peso de la muestra más cera al aire menos el peso que nos ha dado sumergido. Y vamos a ponerle de la muestra más cera, pero vamos a ponerle una S sumergido. Y de esto tenemos que es 199.3. Sabemos que son gramos, así que de hecho al final nos va a interesar eso porque no nos sale un volumen por el principio de Arquímedes, menos los 78.3, que es lo que pesó sumergida la muestra. Y esto nos da un total de 121 centímetros cúbicos. Entonces ya tenemos el volumen de nuestra muestra con la cera. Si queremos sacar el volumen de la pura muestra, pues podemos restar el volumen de la cera que ya sacamos anteriormente. Entonces el volumen de la muestra será igual al volumen que acabamos de obtener de la muestra con cera menos el volumen de la cera. Entonces estos 121 hay que restarles el 20.32 y de aquí obtenemos que el volumen de la muestra es de 100.68 centímetros cúbicos. Ahora del porcentaje de agua o de la cantidad de agua, que tenemos un 13.6% como dato, y sabemos que esto es al peso del agua entre el peso del suelo, todo esto por 100. Vamos de aquí a despejar, por aquí a las dos vamos a despejar en este caso el peso del suelo. Y esto va a ser igual a peso del agua dividido entre 0.136, porque recuerden que este 100 pasa dividiendo, entonces nos queda el punto 136 y este pasaría multiplicando y al final lo que tengan aquí pasaría dividiendo, que es lo que hicimos acá. Y esto lo vamos a reemplazar en nuestra otra ecuación que vamos a generar, que va a ser de el peso de la muestra, que ya lo tenemos. Entonces el peso de la muestra, bueno aquí parece omega pero es W, es igual a 180.6, son gramos, ya saben. Y esto es igual a peso del agua más peso del suelo. Reemplazando, tenemos que es peso del agua más peso del agua sobre 0.136. Ahora vamos a despejar. Entonces tenemos que el 180, aquí es 80.6 menos el peso del agua por el 0.136 va a ser igual al otro peso del agua,
Entonces, haciendo cuentas, multiplicamos este por este y este va a pasar sumando para aquel lado. Y del 180.6 nos va a dar 24.56, que va a ser igual a el peso del agua más 0.136 peso del agua. Por último, pues aquí vamos a despejar que esto es igual a 24.56 entre 1.136. Y de aquí tenemos que nuestro peso del agua es de 21.62. Vamos a bajar para continuar aquí mismo. De nuestro peso específico, que ya sabemos que en el agua es 1, podemos sacar nuestro volumen. Entonces va a ser peso del agua sobre volumen de agua. Y como esto es 1, tenemos que volumen del agua es igual a peso del agua. Nótese las unidades porque el peso específico, recuerden que es gramos por centímetros cúbicos. Entonces, multiplicando por eso nos va a dar que este peso se convierte a volumen o el volumen a peso, dependiendo de lo que ocupemos. Pero bueno, en este caso el punto es que tenemos nuestro 21.62, pero son centímetros cúbicos porque es volumen. Ahora sacamos nuestro peso del suelo, que es igual a 21.62 entre el 0.36, que es la ecuacióncita que vamos a poner arriba. Y esto va a ser igual a 158.97 gramos. Y entonces aquí vamos a sacar del peso específico del suelo nuestro volumen. Esto va a ser igual a 2.71. Vemos que son gramos por centímetro cúbico. Y esto es igual a peso sobre volumen. Y pues despejando tenemos que bajarle nuestro volumen es igual a 158, que es el peso, sobre el 2.71. Los gramos se van a ir y centímetros cúbicos, como está dividiendo, pasa multiplicando. Como resultado tenemos 58.66 centímetros cúbicos. Y por último, del nuestro volumen de la muestra, podemos sacar el volumen de aire igual a volumen de aire más volumen de suelo más volumen de agua. Aquí tenemos que el volumen de aire pues, es la diferencia del volumen de la muestra y los demás volúmenes, suelo y agua. Vamos a hacer la cuenta. Entonces tenemos que volumen de la muestra es 100.68 menos 58.66 y menos 21.62. Todos son centímetros cúbicos. Entonces, haciendo la cuenta, tenemos que nuestro volumen de aire
es igual a 20.4. Digamos que son centímetros cúbicos. Ya, entonces ya sacamos todos los valores. Ahora en resumen, nos ponemos aquí. Volumen del suelo o de sólidos es de 58.66. Sabemos que son centímetros cúbicos. Volumen de aire igual a 20.4 centímetros cúbicos. Volumen de agua es igual a 21.60 centímetros cúbicos. Y el peso del suelo es igual a 158.97. Son gramos. Y el peso del agua es de 21.60. Aquí 62, bueno, me equivoqué ahí. .62 y es 62, no 66 gramos. Y hasta aquí, entonces tenemos los resultados de nuestro ejercicio. Esta parte, con esto concluimos este último ejercicio. Y es así como llegamos al final de este tema. Nos vemos la siguiente clase. Hasta la próxima.